suave en la forma, firme en el fondo. Si lo dicen de una manera correcta, pero que no se muevan de ahí, la otra persona lo va a entender. O sea, creo que te pongas en ese papel de decir: "Oye, voy a analizar cómo voy yo en estas habilidades y cómo podría mejorar y cómo podría ser un plan hasta cierto punto". Entre más calmada se veía usted y más le contestaba y más le decía de la manera, más se ponía el grosero. O sea, lo que quería era sacarla de quicio, básicamente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Se pasa volando. Es un gusto recibirlos aquí el día de hoy, ¿no, man? Ay, sí, súper contenta. ¿Cómo estás, Pau? Ay, muy ¿Emocionada? emocionada. Sí, cada vez somos más dentro de la comunidad de WhatsApp, dentro de la gente que nos escucha y la verdad es que nos sentimos como muy cercanas a estas personas que pues al final logramos conectar a través de lo que contamos Sí. aquí. Yo también quiero agradecer los mensajes, lo que me dicen. Me encuentro personas y me dicen, es que Caro, como dijiste en tal episodio, y cuando repiten algo que dije, ay, siento una emoción, realmente lo agradecemos mucho. Ya saben que todo esto lo hacemos por esta parte y esta pasión que tenemos por compartir, por platicar, realmente por eso, ¿no? Por compartirles todo esto que hemos vivido y cómo lo hemos vivido y agradecemos muchísimo Ay, sí. todas Y las para que personas. sepan, ella más se presenta a sí misma como podcaster. Sí. Entonces, estamos muy Tuvimos el emocionadas. book club Ajá, el el fin club de de semana, lectura. el club de lectura que tenemos, que también se los vamos a promocionar porque, bueno, son libros Es hermoso. interesantísimos. Y cuando tienes que presentar, dije, y soy Ana Carolina y soy una podcaster. Ay, ¿Qué tal les quedó emocionados el todo el ojo, mundo. verdad? Ay, Pero sí, sí. todos emocionados. Pues qué bueno, pues un episodio más, Un Pau. episodio más. Súper contentos porque este tema que traemos el día de hoy es un tema que nos apasiona muchísimo y que yo en lo personal creo que cuando tú lo promueves y les motivas y lo desarrollas en tus amigos, en tu equipo, pero principalmente en tus hijos, esto te ayuda muchísimo a alcanzar las metas que quieres. Pero dices en tus hijos porque, o sea, es como donde más se puede, ¿no? Claro, Desarrollar, que ¿no? se Al desarrolla, final. ya desarrollas habilidades desde chiquitos, pues obviamente es mucho más fácil, ¿no? Vas viendo el cambio, vas viendo lo que puede lograrse, ¿no? La verdad es que es muy importante, pero bueno, hoy vamos a hablar sobre. Las soft skills, ¿no? Exactamente. Habilidades blandas. ¿Cómo fomentar las habilidades blandas en los hijos? Ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Creemos que es súper importante tocar este tema porque, a ver, todo el mundo sabemos que es súper importante tener inteligencia emocional, tolerancia a la frustración, pero pocas veces nos dicen el cómo hacerlo, ¿no? Y Exacto. creo que tu experiencia, tanto como empresaria, hasta cierto punto con 3 hijos, educando sola o formando sola a estos hijos, tuviste que desarrollar muchas de estas habilidades para hacer también mucho más fácil el caminar, Sí, ¿no? yo sé que, digo, hablar sobre estos temas de las soft skills son temas que son, pues hoy por hoy están siendo muy populares y que hay, bueno, libros, ya Pau nos va a explicar mucho contexto de lo que hay sobre estas habilidades, etcétera, pero lo que siempre queda en el sabor de la boca es decir, ok, sí lo entiendo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Dame un ejemplo, ¿cómo lo voy haciendo? ¿No? Y es la parte de que, digo, este es un tema muy largo, podríamos, como siempre les decimos en cada capítulo, podríamos hablar muchísimos capítulos de esto, pero bueno, dado que no tenemos todo el tiempo del mundo, únicamente hemos escogido nosotros tres, pero primero dejo que Pau nos explique un poco más a detalle el contexto para que nos quede muy claro a todos de qué estamos hablando cuando nos referimos a las soft skills. Justo. Y el contexto que les traigo el día de hoy es un poco más teórico, ¿no? O sea, ¿qué son las soft skills? ¿Cuántas soft skills hay en el mundo, no? O están realmente reconocidas o enlistadas. Y un poco cuál es el papel que juegan estas habilidades blandas hoy por hoy. Entonces, aquí les voy a leer el listado de soft skills que existen. Uno, comunicación efectiva. Número 2, empatía y compasión. Resolución de conflictos, pensamiento crítico y toma de decisiones, trabajo en equipo y colaboración, adaptabilidad y flexibilidad, creatividad e innovación, gestión del tiempo y organización, yo no sabía que era una soft skill y se me hizo interesante, responsabilidad y ética y inteligencia emocional. Esas son 10, les acabo de listar 10 soft skills. El día de hoy solo nos vamos a acotar a 3, que son el tema de tolerancia a la frustración, ¿Cómo, empatía y comunicación? comunicación, que es la favorita de mi mamá y yo creo que ella es maestra en comunicación Me efectiva. encanta. Entonces, un poco, si ustedes quieren leer más acerca de las habilidades blandas, les recomiendo este informe, que es el informe del Foro Económico Mundial, que se titula The Future of the Jobs Report, ¿no? Que identifica estas habilidades súper necesarias para el futuro del trabajo. De hecho, saca una estadística muy buena donde dice que el 85%
del éxito en tu trabajo depende más de las habilidades blandas, o más bien el 85% depende de las habilidades blandas que de las habilidades duras, ¿no? Imaginemos que una habilidad dura podría ser saber programar o saber usar Excel, ¿no? Y la habilidad blanda es este tema de saber adaptarse, saber tomar decisiones, y el éxito profesional depende mucho más de esas habilidades que de las otras. Y también en un estudio que realizó LinkedIn Learning en 2019, dice que el 92% de las personas que se dedican a contratar a personas, o sea, de recursos humanos, suelen enfocarse más en la capacidad que tiene esa persona de demostrar habilidades blandas que habilidades duras, ¿no? Que son mucho más importantes para que sean exitosos en su trabajo. Entonces yo creo que aquí vemos la importancia de este tema, ¿no? Y que a veces, muy Totalmente. pocas veces se toma, porque podría confundirse, ¿no? Con un tema como de crianza y tal. No, es un tema como de habilidades de por vida que te van a servir, Mm, y más si tienes, imaginemos, una empresa familiar, ¿no? Y quieres que ujú. eventualmente, pues, tus hijos se incorporen en ese futuro, etcétera. O sea, juegan un papel súper fundamental en Pero el yo creo que éxito. más allá de porque quieras que se incorporen a la empresa Pau, digo, a mí me hace totalmente, o sea, me hace total sentido el por qué es más importante las habilidades blandas que el conocimiento técnico que tú pudieras tener. Y la explicación tan fácil es porque el conocimiento te capacitan y digo, si tienes la disponibilidad, la aptitud de aprender, lo vas a aprender. Sin embargo, una habilidad blanda, pues tarda mucho más tiempo en desarrollarse. ¿Y eso qué significa? Que pues lógicamente si no la tienes desarrollada, el que tú la desarrolles pues va a tomar Más un tiempo. tiempo, ¿no? Y la parte del último que comentaste de la estadística acerca de que en la parte de personal para HR, o sea, lo que es people, el Ujú. personal que tiene que ver con human resources en cualquier departamento, claro, o sea, las habilidades blandas es un must, o sea, la parte de comunicarte, la comunicación efectiva, la empatía, o sea, ponerte en el lugar de tus colaboradores, saberlos motivar, la motivación viene de comunicación. A mí me da totalmente sentido y creo que son súper importantes. Exacto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre ese tema y vamos a empezar con el tema de la comunicación. Y ojo, yo también quiero anodar aquí. Imaginemos que tú eres, o sea, más allá de si eres padre o no eres padre, pues también tú a tu edad, creo que también es un capítulo que requiere mucha autocrítica, ¿no? O sea, creo que te pongas en ese papel de decir, oye, voy a analizar cómo voy yo en estas habilidades y cómo podría mejorar y cómo podría hacer un plan hasta cierto Claro. punto para ir, porque al final es una habilidad y las habilidades se tienen que practicar para lograrlas, ¿no? Entonces, creo que sí, claro, es mucho más fácil si son niños, pero igual si tú llegas a esta edad y escuchas una habilidad que digas, oye, esta me hace falta, igual ser mucho más intencional en la forma en la que tú vas adquiriendo esa habilidad, creo que también sería importante, ¿no? Claro, y eso, digo, realmente este capítulo va enfocado no nada más a los jóvenes empresarios, papás, solteros, los que quieren ser padres en un futuro, sino también, como dice Pau, y tienes toda la razón. Ujú. O sea, tú como adulto, adulto joven, dices, oye, si esto es importante y es tan importante para mi desarrollo y yo estoy consciente que es una habilidad que no desarrollé, ¿qué es lo que yo puedo hacer para empezar a desarrollarlo? Pero intencionalmente, porque claro, entre más grande eres, pues más intención tienes que meterle, entre más pequeño eres, te puede influir más porque empieza a ser parte de tu misma crianza y de tu rutina, ¿no? Me encanta. Y eso es parte de todo esto. Entonces vamos a empezar con la comunicación. Y aquí hemos citado a la maestra en comunicación Soy yo. efectiva, Carolina Hernández, que preparaba gente para oratoria, debate y declamación desde tiempos Me atrás, encantaba, me y le encantaba. encanta el tema de la comunicación. Entonces, ¿cómo fue que tú decidiste, o más bien, cómo le hiciste? Aquí vamos a hablar de los cómo. De los cómo. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo porque digo, hiciste el para por desarrollar qué es esa habilidad? Ajá, ya lo importante, sabemos eso, y todos, ya puedes lo leer sabemos muchísimos todos. libros, pero el cómo, o sea, el cómo lo ponemos, bueno, yo primero motivar mucho, incentivar mucho la plática con los niños desde que llegan a casa. Entonces, ¿cómo? Haciendo las preguntas correctas. Eso es algo súper importante. ¿Qué son las preguntas correctas? Son las preguntas cuya respuesta no sea un monosílabo. Y eso también, digo, pensando ahorita en lo que dijiste de cuando eres un adulto y no desarrollaste esas habilidades, que intencionalmente las desarrolles, es igual, ¿no? A veces llega el novio, llega tu pareja y ¿cómo te fue en el trabajo? Bien. O sea, no, no funciona así. Hay que hacer la pregunta correcta para que la respuesta no sea un monosílabo y eso ayude a la conversación. Entonces,
Bueno, ¿qué era lo que pasaba? Nosotros teníamos la costumbre, llegando a casa, de preguntar cómo estuvo tu día, Claro. ¿no, Pau? Sí, y eso desde toda la vida, o sea, ¿cómo estuvo tu día? ¿Cómo te fue? Y había una frase que a mí me encanta y que me gustaría que se quedaran, que siempre preguntar: "¿Llegaste y?". Y es una parte de invitar a la conversación, o sea, desde que pusiste un pie fuera. Bueno, yo también exageraba porque creo que entre los hijos que tiene mi mamá, yo soy la que más le gusta hablar y conocerse y todo. Entonces, a mí me encantaba contarle a mi mamá desde que me bajé del coche y me dejaste en la entrada, todo como fue sucediendo en la historia hasta que salí de la Sí, escuela. en el caso Obvio, de Pau había que decirle: "Ya acabó tu tiempo, sí. deja hablar al que sigue". A mí me tenían que poner tiempos, cosa que también es una inteligencia emocional. O sea, tú Claro. me enseñaste mucho a ser empática en esa parte, ¿no? De, oye, ya no es tu tiempo, le toca a otros y tal. Y hasta la fecha es algo que honestamente a mí me encanta platicar, platicar, que a veces invado conversaciones. Entonces creo que esa es una habilidad también importante, ¿no? O sea, pero aquí enfocado a los que no tienen tanto como esa disponibilidad por la personalidad. Por ejemplo, un Rodrigo, ¿cómo le hacías? Con Rodrigo era más difícil, o sea, Rodrigo era más de monosílabos, precisamente lo que dice Pau, entonces era el llegaste pues ya llegué, no llegaste y en qué salón, en qué horario, qué maestro, qué clase, qué te dejaron de tarea y necesitaba que le hicieras más preguntas para que fuera enriqueciendo la respuesta. A comparación, digo, y seguramente muchos tendrán en sus hijos una Pau, en que nada más le tienes que hacer la primera pregunta y no para de hablar, ¿no? Pero había otros que sí requerían más preguntas para más complementar, ¿no? Entonces, esa era parte, primero dejarlos hablar, ¿no? Ujú. Y para motivar esa conversación, porque no nada más es que llegues y que les preguntes, llegaste y, o que lo digan, sino también tienes que propiciar un ambiente para que el niño o el adolescente se exprese y pueda hablar, ¿no? Y ahí es donde tiene que haber un ambiente seguro, Pau, Exacto. en el que no vas a empezar a gritar, porque si tú te empieza a decir algo y automáticamente tú, pero ¿cómo es posible que hayas hecho eso? Si llegaste temprano, yo te dije, vas a parar la conversación, ¿no? Y lo que queremos fomentar en los hijos, que sean adultos del mañana, que se sepan comunicar de una manera sana, de una manera clara y de una manera Y efectiva. creo que aquí hablas de un punto importante, o sea, creo que muchas veces con papás dicen: "Sí, yo dejo que hablo de que me hablen y todo", pero igual como que satanizan ciertos puntos, ¿no? Claro. Y creo que hay que y es una habilidad, o sea, tú no llegas diciendo: "No me contaban casi en el kinder, pero me van a contar si tienen un problema", o sea, al final también como, la confianza, pues, es algo que se va construyendo, ¿no? Entonces, Claro. como que creo que esta parte tú nos hacías tener siempre este entorno seguro contigo, ¿no? Era un Claro. lugar donde Eso es bien podíamos hablar. importante y se los dejo como, o sea, como consejo Autocontenamiento. es dejen hablar, escuchen, porque también hay que saber escuchar. Y aunque en el momento dijera yo, te empieza a temblar el ojito de, ay, lo que estás diciendo, qué fue lo que, o te empieza a contar a lo mejor, clásico en los niños, ¿no? Que están hablando y que se empezaron todos a burlar del profesor y se empezó a reír. Entonces, ahí ya van otras cosas, ¿no? Tienes que esperar a que acabe de comunicarse y lo que preguntas generalmente es decir, bueno, ¿y tú qué piensas de eso? ¿Tú crees que está bien? ¿Tú cómo te sentiste? ¿Tú cómo crees que se sintió tu profesor cuando se estaban riendo todos? ¿Tú crees que es la manera de hacer? Entonces ya le empiezas a hacer las preguntas como para tratar de hacerlo reflexionar, pero por lo pronto lo tienes que dejar hablar, porque si a la primera de que es que todos estábamos riendo del profesor, tú llegas y pegas el grito, ya no te volverá a contar y la siguiente vez que hayan hecho una broma, ya no te van a contar. Entonces tienes que fomentar mucho esa conversación, que eso es el primer paso, que que hablen con las preguntas correctas y que puedan y que los dejes hablar para que empiecen a estructurar. Ya una vez que esto ya, esta maquinaria, digo yo, ya empezó a caminar y ya se empezó a hacer un hábito en el que se habla y se comenta y te están contando lo que está pasando, lo que sigue que tienes que hacer es que se comuniquen de una manera efectiva, porque no nada más es hablar de una Claro. manera correcta, expresar una idea. Y en este caso es, digo, yo tenía muy pegado con mis hijos la parte de, a ver, sujeto, verbo, predicado. O sea, suena de risa, pero es cierto, ¿eh? A veces hay adultos que se comunican y dices, ¿dónde estuvo el sujeto? O sea, no pueden ni expresar la idea de manera correcta porque esa habilidad de comunicación se la tuvieron que haber motivado desde niño. Entonces, ¿no puedo? No, y ¿Recuerdas? a mí sí, 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 y a mí esa frase me encanta, o más bien es algo que vive conmigo mucho, sujeto, verbo, predicado. Y ahorita que lo estabas contando, me vino a la mente mucho que mientras más vas creciendo también como a nivel profesional y todo, se vuelve súper importante la claridad, ¿no? La claridad de ideas, la claridad de pensamiento, y esa claridad va muy conectada con la manera en la que tú lo puedas expresar, ¿no? Igual si tú no lo puedes sacar directamente, porque a mí me ha pasado mucho en este tema del emprendimiento, la primera fase, yo recuerdo que no podía decir bien qué es lo que quería hacer, o sea, ¿sabes? Porque no lo tenía tan claro, ¿no? Pero cómo eso se va conectando y va haciendo como una
una soft skill, ¿no? Porque al final te conviertes en líder cuando puedes comunicar exactamente qué es lo que quieres y hacia Claro, dónde vas, claro. ¿no? Y aparte esto aplica no nada más, o sea, para que te comuniques con otra persona, sino para que comuniques tu idea, para que sepas vender tu idea, para que te comuniques con tus colaboradores. Esta parte de liderazgo, ¿no? De explicarle a un equipo qué es lo que quieres hacer, qué es lo que Sí. quieres lograr, darles, transmitirles calma, transmitirles la motivación, transmitirle la alegría o la preocupación, lo que sea, es la manera en cómo te estás expresando. Entonces, parte de esto, y tienes toda la razón, Pau, parte de esto de sujeto, verbo, predicado es estructura la oración de manera correcta para que des una idea con claridad. Y esto generalmente les pasa mucho a los jóvenes, que digo, no lo puedo decir acá porque esto es un podcast serio, pero bueno, hablan y dicen 5 groserías y ay, o sea, modismos y no, sí, o sea, y de pronto hablaron 3 minutos y dices, Y no es todos una son modismos y oración. no es una oración, no Claro, hay no un es una adverbio. oración, ¿no? O sea, y así, o sea, y así, pues así como así, ¿qué? O sea, estructura, y eso Exprésate. es porque no se saben expresar de una manera correcta. Claro, y el poner sujeto, verbo y predicado a las cosas que están diciendo. Y yo aquí antes de pasar a otro punto de esto, también va mucho aunado a que las cosas que son más difíciles de decir, por ejemplo, un feedback, una cosa dura, ¿no? Que igual creo que hay mucha gente que si no sabe comunicar las cosas buenas, menos sabe comunicar Claro. las cosas Claro, malas. sí, sí, sí. O sea, esto es de la parte, ¿no? Y aparte que saberlo decir de la manera correcta, porque digo, hay luego muchas personas y seguramente todos se han topado con alguien en el que dice, ah, pues yo soy así, a mí me dicen las Así. cosas como son y a mí no me importa, yo soy una Y persona yo soy franca. franca. No, o No. sea, a ver, no, o sea, franca, o sea, no tienes por qué lastimar, tú tienes que hablar las cosas de manera correcta. Y cuando llegaba a suceder eso en mis hijos, yo era la parte de reestructura. ¿Y eso, Exacto. eso qué significa? Lo dijiste mal. Puedes decir exactamente lo mismo con diferentes palabras y entonces tienes que pensar cómo lo vas a decir. No, y en su momento era bien frustrante, porque en la adolescencia yo me acuerdo cuando querías decir todo así al aventón, con las palabras más altisonantes o más vagas, igual como hasta de ofensa para defenderte un poco, mi mamá en ese momento te para y te decía, vuélvelo a decir. No te escucho hasta que lo digas de la forma correcta. Y era un que claro, eso es una habilidad blanda, porque te lo tenías que un poco tragar, ¿no? Respirar, ¿no? En ese momento no sabía que respirar ayudaba, pero era lo único que te ayudaba como a volver a pensar, reestructurar y decir las cosas bonito, que yo es lo que digo muchísimo. A ver, es que no es el fondo, igual el fondo tienes razón. O sea, a mí me pasó en un tema como laboral, les puedo contar, que justo hubo un feedback como súper fuerte, ¿no? Y yo le decía, en ese momento, ¿no? Como retrospectiva, le decía, es que entiendo que igual en el fondo no fue lo correcto, ¿no? O sea, que realmente hubo un error, hubo una equivocación y que puede pasar, o sea, la gente se equivoca, pero la forma en la que tú lo dices ya hace todo totalmente distinto, ¿no? O sea, creo que tú también como líder tienes que saber decirlo bonito, que es Claro, algo que se esa es aprende. una parte, claro, eso se aprende. Y aquí, digo, en esta parte de la comunicación, igual que en todo, podríamos llevarnos muchísimo tiempo, pero bueno, la parte es incentivar la comunicación y después que la comunicación se haga de manera correcta. Así. O sea, que se estructuren las oraciones, parece de primero de primaria, pero es cierto, con un sujeto, verbo y predicado, que sean claras y que se puedan decir de la manera correcta y después que sean gentiles. Y luego el último Claro. punto que también es bien importante, público querido, es el tono de tu voz. Ujú. El tono de tu voz también tiene mucho que ver para que la persona que te está escuchando esté dispuesta a escucharte. Y créanme que esa es una habilidad que si la podemos inculcar desde niños, de grandes te sirve para tus jefes, para tu vida privada, para tu vida pública, para que te hagan escuchar. O sea, aquí hay luego a veces, Pau, y tú lo sabes, ¿no? Hay veces que hay personas que creen que para que te escuchen tienes que gritar. No, no tienes que gritar, tienes que hablar de la manera correcta. Y tono de voz también se debe de cuidar. Y esas son cosas que si ustedes intencionalmente, como dice Pau, ponen atención tanto en ustedes, primero en primera Sí. persona, porque acuérdense, el ejemplo arrasa, ¿no? Tú tampoco le puedes pedir a tu hijo que hable bien si tú estás gritando todo el tiempo, ¿no? Y digo, seguramente todos han conocido familias que hablan gritándose. En mi familia y en mi caso nosotros no gritamos. Cuando gritamos es porque hay algo, ¿me entiendes? Y eso te tensa, automáticamente nos tensa cuando estamos con alguien que Pero grita. rara vez, Mae, rara Rarísimo, vez. muy rarísimo, porque puedes decir lo mismo de una manera muy tranquila y muy calmante, No, ¿no? y de hecho, mi mamá cuando se enoja escribe mails. O sea, y es Sí, la cosa ya más cuando, no, no, cuando, no, ya es lo peor, ya es lo cuando ya peor. pasó otro nivel, o sea, ya mi enojo ya va más allá, en palabras hay que tener mucho cuidado, porque luego a veces puedes decir cosas Sí. que no sientes, entonces, ¿qué hago? Mejor escribo, porque es mi segunda habilidad, ¿no? Y es que la verdad,
Pau, la habilidad de la comunicación Va por fases, ¿no? es no solamente saber hablar, sino también saber expresarte de una manera escrita. Y eso la verdad es que luego hay veces, digo, yo lo veo ahora con tanto colaborador joven, que te lo juro que de pronto veo un correo y tengo que hablarle a su jefe para decirle, oye, antes de que vuelva a mandar un correo, que pásaselo para que lo revises. Y me dice, sí, licenciada, ya lo sé. O sea, no se pueden expresar ni en una idea en el correo. Y eso también son habilidades que se tienen que ir aprendiendo. Sí, y creo que también pueden documentar mucho, escribir mucho, o sea, como que son habilidades que te van ayudando a lo largo de tu vida. Miren, yo les voy a decir algo, o sea, que se los digo aparte ahorita todavía a la gente cuando me piden algún coaching en específico es, o sea, leer. O sea, leer, la lectura te enriquece el cerebro, te ayuda a que sepas estructurar pensamientos y formas y te ayuda muchísimo tanto para tu expresión verbal como tu expresión escrita. Yo hay gente que le recomiendo también que lea en voz alta, porque hasta el tono de la voz, lee, si quieres grábate, ya te vas a escuchar cómo te oyes, pero la lectura es algo que, por eso, y la verdad es que digo, no, esto no es nuevo, Pau, o sea, desde niña, ustedes en primaria les decían que tenían que leer 20 minutos al día, tanto en español o en inglés, que estaban en un colegio bilingüe, pero la parte de la lectura también forma parte de esta habilidad de No, comunicación. y que creo que al final es una habilidad que tienes que ir practicando a lo largo de toda tu vida. O sea, leer, nosotros estamos en un club de lectura y nos fuerza a leer, a entender cómo, qué es la buena pluma, como le dije en el último book club, ¿no? O sea, puedes escribir al estilo inteligencia artificial o escribir realmente con un estilo, con un tono. Y fíjese que aquí otro consejo que no va tanto para niños, pero yo algo que he descubierto mucho y que ha mejorado mucho mi habilidad profesional es el tema de saber escribir lo que hago en el trabajo, ¿no? Y de hecho, en Circle Labs, la empresa, tenemos mucho este tema del Notion, que se lo aprendí mucho a Vic, y que fue el tema de documentar, ¿no? Si tú lo puedes poner en un papel, y eso fíjense que está en el libro de Amazon Backwards, que es la metodología de Amazon para llevar a cabo ideas. Ellos decían mucho que una idea no vale nada si no se escribe en papel. Y tiene que ver muchísimo con Mira, esta habilidad que mencionas de a ver, una cosa es que tengas la idea y lo puedas expresar y que igual ahí caes en un bias, ¿no? De que esta persona habla bien, presenta bien, tiene carisma, está guapo y tal. Pero en el papel todos estamos iguales, ¿no? O sea, en el papel no existe este bias de, bueno, hablo bien, tal, sino es más, la idea es lo que pese. Entonces creo que sí se vuelve como una especie de habilidad que puedes ir fomentando y a mí me gustaría mucho que eventualmente Mariano sería, oye, ¿tienes una idea? Escríbeme. Escríbela, ponla en escrito. Y ahorita más en esta inmediatez, son textos pequeños, pero justo lo que hacemos mucho en Circle Labs es escribir, 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 y eso ha hecho y que es que tiene logremos mucho tener que ver, conocimiento. porque escribir hace que también tu idea se sintetice. Ujú. Entonces, o sea, lo que tú dices, la idea no vale nada si no la puedes poner por escrito. Entonces, esa parte de, o sea, estoy pensando algo, trata de ponerlo por escrito, aunque sea un pensamiento, que sea cualquier cosa. Claro. Así empiezas. Digo, si tú que nos estás escuchando ahora eres un adulto y reconoces en esa autocrítica, como dice Pau, que no has desarrollado la habilidad de comunicación de la mejor manera, haz eso. Lee libros, lee en voz alta, ponte a escribir, escribe notas, trata de tener, si te cuesta trabajo decir, bueno, hay que tener una conversación, hay que tenerla, programarla. A lo mejor hay veces que hay que programarla, decir, oye, el sábado a las 7 de la noche hay Ay, que tener una sí. plática, porque sí, a veces cuesta tanto para ciertas personas que hasta empiezan a hacer toda esta programación de decir, ok, No, vamos a tener una yo, plática el sábado a las 7 de la noche y no el yo clásico, el tenemos que hablar y que tenemos que hablar. No, yo no puedo con eso. Yo soy del toro por los cuernos. O sea, tenemos que hablar y se dicen esa. Y quitas muchos tabús, porque eso no solamente en el trabajo, yo creo que en relaciones personales. Oye, ¿cómo hablar con tu pareja? De lo que es hemos hablado, de básico. dinero, de ideas. O sea, el tema de comunicación efectiva lo vemos en todos lados. Y creo que también podríamos hablar Y años del tema sabes de también que podemos comunicación. hablar, que Mm. eso podríamos hasta hacer otro capítulo también, porque créanme que es súper interesante, lo que le llaman las difficult conversations, o las Ah, sí. conversaciones difíciles, porque tú puedes haber desarrollado una habilidad para poder comunicar una idea, para poderla sintetizar, pero siempre hay esas conversaciones difíciles que sí requieren otra preparación, ¿eh? Eso, o sea, ahí está una metodología de cómo se debe de llevar esas conversaciones difíciles, que no puedes ponerlos en terceras personas, o sea, no puedes acusar, tienes que hablar en terceras personas, o sea, Sí, es toda una metodología. Ese yo creo que va a ese ser está digno de otro buenísimo. episodio. Y les busco el título de ese libro, porque justo sí lo podemos traer para el siguiente episodio. Vamos a hacer varios episodios de este de soft skills, porque creo que puede Sí. dar muchísimo y más como el cómo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a otra soft skill que creo que también es importante, que es el tema de la tolerancia a la frustración. A mí me
encanta esa soft skill, porque a pesar de que la aprendí mucho con mi mamá en sus momentos y todo, también cuando eres adulta también la tienes que practicar por ti misma, ¿no? Sí. Entonces, cuéntanos un poco, ¿tú cómo ves este tema de tolerancia a la frustración bajado como informador de familia? Pues mire, digo, primero hay que tener claro, muy claro, qué es lo que todos entienden por la tolerancia a la frustración. Y la tolerancia a la frustración es el comportamiento que tú tienes frente a una situación cuyo resultado no se da como tú quisieras que se diera. Ujú. Entonces, eso es básicamente, ¿no? Me Entonces, ¿qué es encantó lo la que? definición. Es que, ¿De dónde la esa es la sacaste? ¿La definición. RAE o la tenías tú en tu En mente? mi mente la Ah, tenía. La comunicación estuve efectiva. practicando, comunicación efectiva. Pero es cierto, ¿no? Esa es la parte. Entonces, ahí y eso aplica, el abanico es impresionante, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede hacer eso? Pues la parte de irlo igual, formando, ¿no? En lenguaje coloquial podríamos decir, ir haciendo callo. Cuando vas haciendo callo es cuando te van pasando las Claro, o sea, cosas. yo sí creo, y aquí yo Claro. voy a citar a una gran amiga mía, Ale, Ujú. que cuando se vino a vivir al DF me decía mucho, le decía, es que, ¿cómo lograste? Porque nosotros somos de Puebla y nos fuimos a estudiar a la Ciudad de México. Y para los que me estén escuchando y han vivido una experiencia estilo el ser foráneo, es un reto de tolerancia a la frustración en todo el sentido de la palabra. Y recuerdo que Ale me dijo en ese momento, Pau, tú no vas a saber de qué eres capaz hasta que ser capaz sea tu única opción, ¿no? Y eso es mucho la tolerancia a la frustración, o sea, que no puedes escapar de ahí, o sea, ya tienes que cruzarlo y es el cómo lo cruzas, Y el ¿no? cómo lo cruzas, sí, efectivamente, y es importantísimo, ¿eh? Y saben que eso también sirve mucho para las negociaciones. Yo recuerdo muchísimo una situación que viví con mis dos coordinadores, que tuvimos que ir a hacer con una persona, la verdad, un cliente sumamente complicado, ¿no? Hasta cierto punto grosero y todo, ¿me entiendes? Y entonces estaba y atacaba y la manera, y me decían ellos, es que quedaron sorprendidos porque les decía, es que entre más calmada se veía usted y más le contestaba y más le decía de la manera, más se ponía el grosero. O sea, lo que quería era sacarla de quicio, básicamente, y no lo logró. No, porque mi capacidad de la frustración o sea, se está entrenada, ¿no? Entonces, de respirar, de veras, o sea, sí, 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 y más en los negocios, hay que tener mente fría y no te puedes Claro, no explotar. puedes quedar Pero mal. bueno, yendo a la carnita, dijera Al Pau, cómo, 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 al cómo. cómo. Yo les puedo decir desde niños, ¿no? O sea, la parte, pues regresamos a la parte de horarios con los niños. Yo recuerdo mucho, y eso digo, se los voy a contar porque yo lo hacía, pero no necesariamente es que se me haya ocurrido a mí. Yo recuerdo que eso me lo comentaron en la escuela de padres a la que asistí, que decían, o sea, ¿cómo puedes fomentar eso con tus hijos? Es el día a día. Cuando los recoges, generalmente 2:30, 3 de la tarde, salen los niños y empiezan con que tengo sed, me muero, y quiero un jugo, y empiezan, ya saben cómo son los niños de intenso, ¿no? Y yo era, no, son 20 minutos a la casa, no te vas a morir de sed, no va a pasar nada hasta llegando a la casa porque te dije que tenías que tomar agua en el colegio antes de salir. Entonces, esa parte de es no, no, y te esperas acá. Entonces, digo, hay papás que a veces les pueden, ¿no? Y entonces, bueno, se paraban en el Oxxo, el juguito a la mitad. No, o sea, hay 20 minutos, pero como muchas otras cosas, ¿no? Esto no, esto sí, el horario, a dónde tienes que hacerlo. Y ese enojo tuyo es, a ver, respira, ahora como dices tú, el respira, porque no porque grites se va a hacer, lo tienes que ir haciendo, Que, ¿no, o Pau? sea, a mí me recuerda mucho esto que estás diciendo a que muchas veces creo que es más incomodidad de los papás. O sea, creo que un tema de los hijos, porque los hijos, y eso lo he visto mucho con Mariano. Mariano tiene 1 año, acaba de cumplir. Y a ver, algo que le decía yo mucho a Antonio, o sea, y que nos decía justo, estábamos como hablando de este tema de crianza de Mariano. O sea, Mariano va a llorar. O sea, es parte fundamental del ser un bebé, es la manera en la que se comunica y va a llorar. Y nosotros tenemos que estar cómodos con ese llanto. Claro, hay un punto y una filosofía muy grande en este de no lo dejes llorar así como si nada porque va a pensar que estás solo. Y aquí entra un poco la tolerancia y la frustración, tanto tú como papá Adulto. como el hijo, ¿no? Cuando tú sabes que está llorando por algo que en cierto punto es inamovible y que no se va a morir, o sea, yo me puedo pensar y lo voy a poner tan claro como este ejemplo, el tema de la silla para el carrito, ¿no? Llega, la silla para el carro, el Así, car seat, el car ¿no? seat. El car seat. Llega un momento en que no le va a gustar el car seat, o sea, no le gusta estar atado, quiere estar en el chisme, tal. Y yo les puedo jurar, Mariano, aunque llore, no se saca, esa es la regla. Y va a estar ahí, se podrá frustrar hasta que se resigna. Porque, o sea, creo que eso es algo también, o sea, que vives lo mismo, ¿no? Igual con hijos más grandes, igual tú como papá, es que está todo el tiempo diciéndome, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y al final el que se cansa primero eres tú, ¿no? Claro, Y creo que claro. eso es tolerancia a la frustración. Y es de ambos, ¿eh? Porque a Es veces de es el ambos.
adulto, el primero que dice que es lo más fácil. Y yo creo que aquí confundimos mucho como adultos la parte de, y digo, porque lo he visto en papás jóvenes y también en contemporáneos, de, no, es que yo lo que quiero es que sea feliz. Pues sí, yo también quiero que sea feliz, pero quiero que sea feliz sosteniblemente. Y para que sea sostenible, él debe tener hábitos y debe saber cómo convivir y debe de respetar leyes, porque todo esto no se puede hacer como tú quieres que se haga en el momento en el que tú quieres que se haga. Claro. Y, no, y ahí aprendes muchas cosas, aprendes la paciencia, los horarios, las cenas a tal hora, es que muero de hambre, no se va a morir de hambre, o sea, por mucho un niño de 8 años no se va a morir de hambre, si la cena era a las 8 y quiere cenar a las 7, no se va a morir de hambre y tiene que ver que tuvo que haber comido bien. Entonces ese tipo de cosas de, a ver, esto dijimos que no es no. Ay, no. Y es importantísimo, Pau, te lo juro, yo he visto niños, los famosos berrinches, ¿no? Niños 2 años, que no, es la época de no, los y berrinches. más Ah, grandes, ¿no? ¿eh? Esa es la palabra que te preocupas, ¿no? Yo recuerdo una persona que vi de que no le compraron el juguete o por fin había decidido su mamá que le iba a comprar el juguete y cuando llegaron a la tienda estaba cerrada. Yo sí me impresioné, un niño de 12 años, o 12. sea, 12, de un color rojo, de una agresividad, de un coraje, porque la tienda estaba cerrada cuando él quería, o sea, cero Eso es capacidad de tolerancia a la. la Es frustración. una tolerancia a la frustración, pero el comportamiento que él tiene es que no le enseñaron a ser tolerante a esa frustración. Claro, y Y vas de eso, poquito en poquito, o sea, no claro, puedes ir claro, de 0 a va 100, va escalando, escalando. como todo en esta vida va escalando, tanto los buenos hábitos como los malos hábitos, si es que no los vas, ahora sí que los vas poniendo No, uno y por como uno. papá, que yo soy mamá primeriza, les puedo decir que hay cosas que cuestan trabajo, ¿no? O sea, que, por ejemplo, hay muchas decisiones internas que nosotros hemos tomado con Mariano de no hacer colecho, por ejemplo, ¿no? Que duerme en su cuna, tal. Y yo les recuerdo la primera vez que Mariano ahí durmió, yo estaba como preocupada, me sentía culpable, como esa tolerancia a la frustración también mía, pero sabía que le estaba haciendo bien a Mariano, que creo que es importante también como, o sea, creo que esto también va mucho para los papás, ma, porque el saber decir que no, el no lo dice el papá, no lo puede decir los hijos. Claro, tú no esperas a que el bebé de 2 años diga: "No, esto no lo va a hacer", no, eso lo tiene que venir el papá. Y muchas decisiones que toman es por la comodidad de ellos, más que O por no cortoplacista, frustrar. Sí, cortoplacista. sí, o sea, no lo ven como algo a largo plazo que se tiene que ir viendo, ¿no? Entonces, sí, eso es importantísimo. Y eso, la misma manera que dijimos con la comunicación, es esa parte de que sí, sí, porque dice: "Las mejores negociaciones son cuando puedes ir, o sea, nada es personal, no te vas a enojar, lo vas a pensar, vas a seguir siendo gentil, aunque el no sea un no, lo vas a hacer de la manera correcta. ¿Por qué? Porque tu capacidad para enfrentarte a la frustración está desarrollada. Entonces la Y tienes lo que más entrenar. probable es que no, como, muchas veces es una carrera, como dices, más de resistencia, más que de velocidad, ¿no? Muchas cosas en la Y vida, y yo como dices. les puedo compartir algo personal hasta cierto punto del tema de tolerancia a la frustración. Yo crecí con este tipo de crianza, donde ya me decía 9 de cada 10 veces no, ese era el lema en la casa, o sea, muchas cosas que yo hasta la fecha digo: "Ay, yo me acuerdo que Pedrita tenía todos los juguetes", yo no tenía, o sea, como que era no restricción, pero también era límites, o sea, en mi casa había límites muy claros, que al final eso desarrolló cierta capacidad de tolerancia a la frustración, pero yo también en la adultez joven me enfrenté a una tolerancia a la frustración muy fuerte cuando estudié en el ITAM y se volvió una escuela de alto rendimiento y ya fue más hacia la independencia, ¿no? No tanto que tu mamá te dijera, sino que tu capacidad o algo que sucedía a nivel contextual no estaba dando el resultado que querías, ¿no? Que puede ser el mundo real, porque realmente ahorita si a ti no te dan ese trabajo, si no logras tal promoción, si no, no es culpa de tus papás, ¿no? Entonces ya empiezas a tener como más entender que existe es multifactorial el mundo, ¿no? Y que creo que eso te ayuda como a seguir. Y por ejemplo, en todo este proyecto que llevo yo en temas de community building, creación de contenido, o sea, ha sido una tolerancia a la frustración Sí. de muy fuerte que creo que ha sido lo que me ha llevado y que no lo veo desde un pesar, lo llevo como una trayectoria, ya sabes, o sea, como que hasta la narrativa cambia y que creo que eso me ha llevado a lugares muy interesantes, muy padres, pero mucha gente hemos visto que también a la primera que fracasa, porque vas a Claro, fracasar, ya es la tolerancia a la frustración, o ni siquiera se claro. expone a que pueda llegar a fracasar. Claro, por el miedo que tienen a que lo expongan. Entonces, efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que aquí, Pau, son las cosas que van forjando el carácter. Que a Ujú, veces no se habla de eso, a veces se habla eso. de la educación, las matemáticas, la escuela, que habla inglés, que no sé qué. No, no. Sí, pero tiene que ir formando un carácter y forjando, así como el hierro, ¿no? Que lo vas forjando porque lo vas haciendo duro, lo vas haciendo resistente. Y sí, a veces no es lo mejor, digo, y ahorita lo que dijo Pau de 9 de cada 10 veces, yo tenía un hermano que me decía así, pero tú te pasas, tú les dices 10 de cada 10 no, y a lo mejor a veces no, pero vas haciéndote esto y te vas preparando para esto.
esto, ¿no? Y yo creo que cuando estás preparado, Pau, puedes enfrentar más cosas que es la vida real, dijeras tú, La vida en real. el futuro que puede darse. Claro, ¿no? Y muchas veces no tienes el resultado que deseas en ese momento, pero si te quedas un poquito más y a largo plazo le das, se vuelve distinto. Exacto. Entonces, creo que la tolerancia a la frustración es algo que como padres, como hijos, como colaboradores, todos deberíamos de practicar. Y cuando sientas, ay, como yo creo que hasta este sentimiento que ustedes como de, como que de cuesta, justo una amiga decía con la que trabajé en Vic, me decía, es que ahí donde duele es donde creces, ¿no? Que bueno, también exageraba, ¿no? Porque tampoco todo puede doler, ¿no? Entonces como que No, es una especie de balance ahí raro que tienes que tener con esta habilidad en específico. O sea, claro. para desarrollarla igual no la pasas tan bien como una comunicación efectiva que te traigo un café y nos platicamos a gusto, ¿no? Para la tolerancia y la frustración pasan cosas, ¿no? Sí, sí, Pasan sí, sí. cosas, ¿no? Entonces creo que esa es una. Y luego tenemos la última que queremos tocar, que es el tema de la empatía. Que fíjense que en toda la lista que habíamos visto, mi mamá, cuando vio la empatía, dijo, de esa quiero hablar. ¿Por qué, ma? Porque yo creo también que digo, el que tú estés consciente que formas parte de algo más grande que tú mismo y que estés consciente de tus privilegios, que es lo que yo siempre les digo, ¿no? A mayor privilegio, mayor responsabilidad, ¿no? Y así los educaron y todo, pero esa parte de mayor responsabilidad requiere más empatía, ¿no? O sea, al final todos pertenecemos a una sociedad y tenemos que entender cuál es el sentimiento y lo que está pasando otro. Ojo, la empatía es ponerse en el lugar de otro, no necesariamente alguien que esté abajo de ti, porque hay mucha gente que cree que la empatía, o sea, esta habilidad es, ay, si yo, o sea, con la gente que se muere de hambre, con la gente que no tiene, no, esto es una empatía con tú mismo, con tu hermano, con tu padre, con tu tío, con tu jefe, ¿no? O sea, esta parte de decir, oye, es que hijos están, hoy no habló, vino de malas, digo, igual trae muchas cosas dentro, tiene una responsabilidad de dirigir una empresa, o sea, la empatía va en todo tu círculo, los 360 grados, no necesariamente con los más necesitados. Que eso Claro, es siempre lo has importante, dicho, siempre lo has pero dicho. debe ser para todo Sí, mundo. como que tú siempre dices, no, ayudar a la tala de árboles en China, ¿no? Y decir, no, ayuda a tu vecino, ayuda a tu Sí. hijo, ayuda. O sea, como que a veces creo que la empatía, o sea, creo que es el primer punto de estabilidad, se practica con la gente de al lado. Y es Yo la creo que eso. más cuesta, ¿no? Yo creo eso, yo creo que la verdad es que sí, o sea, tienes una responsabilidad, pero de tu primer círculo, y de tu primer círculo es la gente que colabora contigo, la gente que te rodea, es donde más, esa habilidad la tienes que expresar, porque digo, si alguien necesita ayuda, probablemente está en tu propio círculo, ¿no? Oye, ¿y cómo? ¿Cómo? Porque no Pues queremos es perder que ese depende, ¿me entiendes? A sentido. los niños, por ejemplo, a los niños, el que ellos a veces tendemos, o sea, digo, muchos papás, y yo ¿Incluyo? me incluyo en ellos, tendemos a poner a nuestros hijos en ciertas burbujas, ¿no? En la burbuja de tu familia, la burbuja de tu casa, en donde tú vives no va a pasar nada, porque obviamente los tenemos en un Que punto protegen. protegido. Y entonces el que ellos salgan de esta burbuja y vean lo que está pasando en el mundo, a veces cuesta, ¿no? Entonces, digo, hay muchísimas maneras, digo, yo en lo personal, digo, puedo contar ciertas historias que les puedo contar mejor la historia, pero bueno, yo los ponía, por ejemplo, en diciembre, antes de que viniera diciembre, cuando los niños ya empiezan con que es que quiero Santa Claus, es que la carta, que ya vi el Ay, no. juguete, que empiezan a hablar de todo eso, porque, digo, ustedes que son papás O jóvenes sea, y los ojo, que van a sí. ser, hablan de eso, no crees que hablan de eso, oye, es el 25 de diciembre, no, empiezan a hablar creo que en noviembre, ¿no? Antes de que llegue Navidad, ¿no? Entonces yo decía, ok, sí, pero vamos a revisar uno, los juguetes que tienes, vamos a separar los que ya no vas a jugar y después vamos a hacer paquetes para que tú mismo se los regales a niños que probablemente no tienen esa parte, ¿no? Y entonces ahí los poníamos. Sí, y también, por ejemplo, desde las libretas, o sea, como que ya me era mucho antes de traer algo nuevo y hasta la fecha sí ese es el lema, o sea, antes de traer algo se sale algo, ¿no? O sea, Ah, sí. y luego se queja, porque obviamente una cosa es como mamá y otra cosa como abuela, ¿no? O sea, como abuela es así como que yo le digo, yo soy mucho con Mariano de, oye, no tantos juguetes, yo prefiero honestamente que no le den juguetes porque me abruma que haya tantos juguetes que él ni siquiera, o sea, él se entretiene con una venda, o sea, como que creo que ahí lo heredé mucho de ti, pero era mucho, y entonces yo traigo un juguete y digo, ya me urge sacar juguetes, digo, a ver, ¿cuál es? Pero eso viene mucho de esa crianza, ma, Ajá. de meter algo y sacar algo. La parte de que vamos a reciclar, o sea, todo sirve, se le puede dar un segundo uso y si no se lo puedes dar tú, se lo puede dar alguien más y alguien más de tu primer círculo, ¿no? Siempre, Desde la siempre. parte del juguete, del yo creo que
que es como, digo, a mí me encanta, digo, yo creo que es alguna de mis películas favoritas, si no la han visto, véanla, la de Cadena de Favores. Yo realmente creo que si tú puedes hacer una cadena de favores en todo el mundo, digo, la energía que vas a sacar, pues va a ser mucho O sea, mejor. entonces la empatía, como para regresar, es no crear a personas materialistas, ¿no? Porque la empatía también, cuando Exacto, tú tienes tanto encima, se te olvida a veces ver al otro, ¿no? Y ver que sí, no es tan fácil adquirir eso, o sea, como claro. que esta empatía. Y esa parte, Pau, es la fácil. La fácil es crear esta parte de empatía en los niños en cosas materiales. Esa es la parte Ay, fácil. puedo contar La lo de la parte primera difícil, tú comunión, puedes porque contar. es un cómo, Te es doy un permiso. cómo. O sea, creo que, o sea, mi mamá llegaba a los cómos, extremos, ¿eh? Pero en una primera, no, no es que es en una, solo tienes una primera comunión. Entonces, en la única primera comunión que tuvimos, mi mamá puso en la invitación, muchas gracias si me quieres llevar algo, pero no es necesario. En esta ocasión, solo te pediré que lleves litros de leche para el orfanato. Entonces, La casa hogar. para La la casa casa hogar. hogar. Orfanato se oye feo. Perdón, Una para la casa casa hogar. hogar. Ujú. Y entonces el regalo que nos trajeron ese primera comunión a mi hermano y a mí, y se juntó con el bautizo de Anabel. Entonces a los tres llevaban 3 litros de leche por persona invitada, y eso se iba a donar a la casa hogar. Obvio, pues sí fue un tema de habilidad que tuvimos que enfrentar todos, porque íbamos a las primeras comuniones y puse el regalito, el tal, y nosotros con los litros de leche y la foto oficial de donación, ¿no? Entonces fue el primer acercamiento. A ver, no nos pasó nada, no nos morimos. No Sí les puedo murieron. decir que son de las anécdotas que cuento para ejemplificar ese cómo, que a veces como, sí, decisiones, Duele. mi mamá dice que son decisiones no populares, ¿no? Porque seguro te acabaron, así como a mí me Ah, acaban muchas claro, veces con desde lo que de lo puse en la Mariano. invitación de cómo es posible, es su primera comunión, si tú quieres donar, dona tú, que no sé qué. No, era parte de eso. Invitamos a los niños de la casa hogar, ellos fueron los Ah, sí, invitados, no tuve amigos invitados. compartieron la fiesta también, no porque no invitaran, o sea, Ah, invitaste, o sea, también podías invitar, pero no llegaron, acababas de cambiar de sí, colegio. cierto. Acabas de cambiar de colegio y no tenías mucho, Mucha pero no era tolerancia a de la que no, frustración. o sea, era esa Mucha parte. Ay, tolerancia es a que la como lo cuentas frustración. Es hasta que así como van lo a cuentas, pensar que bueno, soy muy mala, pero tolerancia no a le la hagan caso, ¿eh? frustración. O sea, creo que eso también es importante. O sea, como que todo se va unando en esa habilidad. O sea, tú como niño no solo manejas la empatía, sino la tolerancia a la frustración. Y yo sí veo hoy por hoy papás de quiere esto, se lo compro, quiere esto, se lo compro. No, o sea, ¿dónde tú ejerces el no? Que creo que es una palabra bien Y es fuerte hablar y a todas las explicar. Yo te voy a decir edades. empatía y te voy a decir, o sea, no nada más la empatía en las cosas materiales y con las personas necesitadas, porque yo creo que eso Con es tu lo tiempo. fácil, sino la empatía con tu tiempo, con el sentimiento de los demás. Y en una familia se usa, ¿no? A veces cuando, por ejemplo, tú te fuiste de intercambio a Suiza, ¿no? Sí, Que súper tus duro. hijos es que ahorita estamos ahorrando porque Pau está en Suiza. ¿Por qué? Pues porque ahora le toca a Pau, el día de mañana te va a tocar a ti. Y así es como se funciona esta familia. Y ahora todos vamos a apoyar a alguien, ¿no? Y estamos, empiezas a hacer esa parte de grupo, ¿no? Sí, no es popular, no es bueno, a lo mejor es que todos se lo dan a Paulina, no, pues es que en ese momento a ella le tocó y a sus hermanos les tocó quedarse acá y aparte fue una situación Yo no viví complicada, eso, mami, no o sea, vivió pues yo porque no tú estabas viví. en ¿Cómo Suiza, lo tú cómo lo estabas en Suiza viste? y con tus hermanos porque aparte se juntó con que acaba de pasar el incendio. Entonces como que estábamos allí en una Todo. parte complicada y entonces, pero el explicarles, el mira, es esto, ya te tocará a ti, te vas a acordar y al final sí, o sea, al final entender que hoy te toca a ti, mañana me tocará a mí y es esta parte de, pues, de De la apoyarse, empatía, que de es la súper empatía. importante, ¿no? Y tienes otro cómo, de cómo desarrollaste, ya dijiste, ¿no? La parte material, la parte del tiempo, pero hoy por hoy, ¿tú cómo desarrollas la empatía en tu vida diaria? Por ejemplo, o sea, tú eres una persona empática, me queda claro. Pues yo sí, o sea, digo, yo hoy por hoy lo que hago es, pues a la hora de tener comunicación con las personas que me rodean, cuando yo veo específicamente que alguien pudiera necesitar mi apoyo, lo trato de hacer ya sea directo o indirecto o que no se entere, pero tratar de ayudarlo. Y a los que más, o sea, estoy pendiente, pues es a mi primer círculo. Es lo que ahorita se me ocurriría, Pau, pero Sí, me gusta, de me gusta. O adulto, sea, pues creo sí, yo que creo. sí, la empatía, yo creo que todos los que hemos visto hasta ahora, tanto la empatía, la tolerancia, la frustración, la La comunicación, comunicación, hacen una especie de engrane, ¿no? Para exacto, lograr que una funcione, o sea, son como patas de una exacto, mesa, ¿no? Que se van exacto. armando. Entonces, bueno, de esto fue el capítulo. Obviamente a mí me gustaría en este capítulo invitarlos a dejarnos en los comentarios algún otro cómo, porque siento que todo mundo se beneficiaría del cómo. O sea, cómo ustedes desarrollan la empatía, cómo desarrollan la comunicación efectiva,
cómo desarrollan la tolerancia a la frustración. Pónganos aquí, los escuchamos, porque creo que todos nos podemos enriquecer de ese cómo. Exacto. Y hay muchas ideas. Digo, no, la mía es una pequeña, pero seguramente ustedes podrán traer más y véanlas, porque sí, créanme que sí es muy importante. Y bueno, aquí hemos llegado al final casi del capítulo. Nos faltan las alas de sabiduría, Ma. ¿Qué alas de sabiduría traes para el día de hoy? Miren, la comunicación, que yo creo que es una de las más importantes, porque de ella se desenvuelven muchas, les voy a decir dos. La primera es, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Eso es importantísimo, grábenselo, piénselo cada vez que van a expresar algo, el cómo es muy importante. Y la otra que tiene que ver con el cómo es suave en la forma, firme en el fondo. Si lo dicen de una manera correcta, pero que no se muevan de ahí, la otra persona lo va a entender. Y sirve para todo, ¿eh? Negociación, de todo, de cualquier aspecto de su vida les va a servir. Ay, me encanta, me encanta. Me quedo con esas frases con las que he crecido. Y bueno, por último, los invitamos a seguirnos en redes sociales, unirse a la comunidad de WhatsApp, que ahí la pasamos súper todas las semanas, y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo estoy como Pau Martínez-Emprende. Y ¿Y tú yo estoy estás? como Ana Carolina-emprendiendo. Síganos en YouTube, estamos en todas las redes. Pónganos like, recomiéndenos con la gente y también mándenos sus dudas, sus preguntas y los temas con los que quieran que platiquemos. Y nos vemos en el próximo Nos vemos en el episodio. próximo episodio. Bye.